amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares, en este esfuerzo que hacemos todas las tardes, Global TV y todo el equipo de Iraida Villamil, para compartir con ustedes los escenarios políticos que cada día se ponen peores y peores. Lo cierto es que hoy amanecimos sin país. La República está muerta. Desde mi perspectiva, con la sentencia del TCJ, este despacho privado que ahora tiene Maduro y con el cual le han puesto muerte final a la institucionalidad, al Estado de Derecho y más aún a la vida democrática de un país que tuvo en sus manos la oportunidad de haberse relanzado a países de primeros mundos. Lo que ha sucedido es grave, gravísimo. Yo diría que jamás visto en la historia venezolana y que amerita de todos los venezolanos una reacción contundente y una posición determinante frente a un régimen que nos quiere robar la libertad, la posibilidad del progreso, pero más aún la patria. Eso es lo que está en juego, la patria. Para poder analizar el contenido y la profundidad, como la gravedad de estas sentencias que ponen final al Estado institucional, acaban y cierran las puertas delante de todos los venezolanos de la Asamblea Nacional. Típico de caudillo ya superado por el medioevo, pues Maduro se juega esta ficha final con la cual los venezolanos tendremos que definir el destino que queremos para nuestro país. En la tarde de hoy va a estar conmigo la doctora Ada Rafali, que la he invitado en calidad de abogada porque lo que queremos es compartir con ustedes un análisis de estas dos sentencias y la gravedad jurídica, constitucional, como republicana del carácter de esta decisión que ha tenido estos magistrados, que lejos está de llamarlos magistrados. Yo los llamo despacho privado de Miraflores. Ada, muy buenas tardes por estar aquí con nosotros. La gravedad del momento pues nos obliga a tratar de poner en blanco y negro y de que el colectivo pueda entender la magnitud de lo que ha sucedido constitucional y jurídicamente con esta sentencia, porque la gente no ha terminado como de caerle el níquel, que aunque aparezca una sentencia, ya le pusieron cuchillo, ya mataron la República, la patria está moribunda. Es un gusto tenerte y bienvenida para un momento tan difícil, Ada, para poner en contexto la gravedad de lo que estamos viviendo en Venezuela. Sí, yo le comunicaba a unos jóvenes con quien estuve conversando hace un rato que todos los periódicos del mundo global, todos los periódicos de los estados, todos, inclusive las autoridades de América Latina, de la Unión Europea, de Estados Unidos, se han manifestado en contra de lo que pasó en estos dos últimos días aquí en Venezuela a propósito de la decisión dictada, dos decisiones seguidas una de otra dictadas por la Sala Constitucional. Mira, la primera precisión que debo hacer es que es decir, que tenemos una obligación académica, ética, dentro de nuestra postura como juristas, de defensores del Estado de Derecho, de denunciar lo que ha hecho, es que estas sentencias constituyen una aberración jurídica absoluta, porque además la institución de la inmunidad parlamentaria es una institución que históricamente ha sido reconocida en todas las constituciones venezolanas, que nos viene del derecho parlamentario inglés, en virtud de la cual se dotaba a los diputados para que ellos pudiesen libremente expresar lo que desde su perspectiva constituía una violación de derechos humanos, de libertades, etcétera, etcétera. Poder levantar la voz frente al gobierno. En representación de un pueblo que los legitimó, claro. Eso no, tenemos que subrayar eso, para poder dar su opinión y defender de eventuales abusos de derechos, que es lo que ha pasado aquí. Sin ser preso ni reo de algún castigo. Eso es correcto. Entonces, eso viene inserto en la Constitución desde mucho antes de la Constitución de 1961. Para ubicarnos en el contexto de la sentencia es bueno hacer una suerte de resumen de lo que pasó aquí en diciembre del 2015. Acuérdense que un año antes vinieron las elecciones del 6 de diciembre, nosotros ganamos con una mayoría, la oposición ganó con una mayoría pero abrumadora, y se produce una sentencia, la famosa sentencia 260, el 30 de diciembre del 2015, pronunciada por la Sala Electoral, donde considera que hay que
de proclamar a los diputados que salieron señalados por escogidos por Amazonas y ordenan a la Asamblea Nacional se abstengan de su juramentación. Ellos habían sido ya proclamados por el CNE. La Asamblea Nacional se instala en enero, el 5 de enero del 2016, y al día siguiente de su instalación procede la juramentación de estos diputados, incurriendo, de acuerdo a criterios del TSJ, en un desacato por no haber ejecutado, por no haber cumplido la orden y la sentencia de la sala electoral. A partir de ese momento se presenta una suerte de conflicto constitucional intrapoderes. Correcto. Entre el TSJ y en la Asamblea Nacional, que una suerte de ping-pong constitucional, y desde esta fecha a esta ya se han dictado 52 sentencias donde ellos consideran que... ¿A ellos te refieres al TSJ? El TSJ considera que al incurrir la Asamblea Nacional en desacato, incurre en lo que ellos han llamado una omisión parlamentaria inconstitucional. Han sido contumaces y de hecho todos los actos, todas las leyes que ellos han venido sancionando, las impugnan ante el TSJ y ellos hacen caso omiso porque dicen que todos los actos pronunciados por la Asamblea Nacional son nulos, de nulidad absoluta, carentes de eficacia y validez jurídica. Ese es el punto focal, el meollo del problema. ¿Qué sucede? En ejercicio, ellos continuaron ejerciendo, el 5 de enero se produce la juramentación de la nueva directiva, deja de ser presidente Ramos Alup y pasa a ser presidente Julio Borges con un nuevo directorio, y alguien, un diputado, entiendo que fue Luis Florido, hace la solicitud para activar la Carta Interamericana Democrática. Señores, para los que no saben, la República puede suscribir, y de hecho suscribió, un tratado internacional, un convenio internacional, el 11 de septiembre del 2001, por cierto, alegado y suscrito por Hugo Chávez. Por Hugo Chávez. Cuando él ostentaba la presidencia. Correcto, porque lo suscribió el propio Hugo Chávez. En virtud del cual, que frente a cualquier golpe de Estado que se diera en las naciones de los Estados miembros que pertenecen a la OEA, que son 24, tenía que actuar y aplicarse ese instrumento legal que, entre otras cosas, todos esos países miembros, en todos existe la democracia, y de hecho el artículo 3 de la Carta Interamericana Democrática dice que las características de un Estado democrático es que haya alternancia en el poder mediante elecciones libres, directas, secretas y universales, que exista respeto por el Estado de Derecho, respeto por los derechos humanos fundamentales y las libertades, que exista separación de los poderes, que exista la oxigenación de distintas agrupaciones y partidos políticos. Esa es la democracia. Eso se resume en el artículo 3. Pero además establece el artículo 20 que cuando alguno de los Estados miembros quiera alterar el orden constitucional y se salga de los parámetros estos que perfilan una nación como un Estado democrático, puede convocarse el Consejo Permanente para activar, y como una solución de un acuerdo diplomático, que fue lo que pasó este martes, con la aplicación de 20 estados que solicitan a Venezuela que tiene que volver a los cauces del Estado democrático. El artículo 21 dice que podría, si el Estado continúa violentando este orden constitucional, solicitar la aplicación de la Carta Democrática y excluirlo como miembro de la OEA. Yo tengo que ir a comerciales, pero entonces en ese contexto... Ese es el contexto y el antecedente. De estas dos sentencias, una, que es la primera, en la cual ella es gravísima porque desconoce la inmunidad parlamentaria y además le da poderes al presidente administrativo, judicial, bueno, casi lo que le falta, el poder de Superman. Considera que es gravísimo que en este momento estos diputados han generado un estado de conmoción, y ante el estado de conmoción, habida cuenta que él fue autorizado por la ley de emergencia y de estado de excepción, él puede actuar como yo soy el Estado, yo legislo, yo reformo, yo tomo todas las decisiones, obnubilando y dándole una muerte súbita a la Asamblea Nacional. Posterior a esa sentencia, y solo para dejarlo aquí antes de irme a comerciales, vino la que ya el TSJ se subroga para sí todas las facultades de los diputados de la Asamblea Nacional. En ese contexto de dictadura se mueve el país. Ya venimos con más, con esta extraordinaria explicación de la doctora Ada Rafali.
Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy y yo aprovechando, la verdad, agradecerle a la doctora Rafaela, amiga, compañera de tantas luchas, y hacíamos aquí una reflexión que por cosas menores salimos a la calle a enfrentar a Hugo Rafael Chávez Frías. Nunca pensamos que Maduro sería la continuación, pero el yupi que vendría peor. Y lo cierto es que Maduro se ha constituido él en el propio Estado, él y el Estado. Y estamos haciendo un análisis del contexto de estas dos últimas sentencias del TCJ, que yo lo llamo el despacho privado de Miraflores, en virtud que lo que ha hecho es sencillamente avanzar a un estado de aniquilación de la institucionalidad, del respeto a la libertad y sobre todo del equilibrio de los poderes y el respeto a la democracia. El propio tribunal, que está liderizado hoy por señores, que bueno, les voy a contar que uno de los magistrados fue destituido años atrás en primera instancia por ser un juez que no dictaba sentencia, y la misma Consejo de la Judicatura lo separó. Ya eso lo hace inhabilitado, imagínense, va a ser magistrado. Y el que es presidente pues tiene hasta casi un portuario criminal. Eso es lo que nosotros tenemos hoy en ese máximo tribunal, despacho privado de Miraflores. Y estamos analizando dos sentencias que serán históricas porque mataron el Estado de Derecho y el derecho, y la institucionalidad del país. Quiero contigo ahora adentrar a la primera sentencia, de estas últimas 55, que ha sido un enfrentamiento de poderes, que es lo que ha habido, justamente porque el CNE empieza por desconocer a los diputados de Amazonas y de ahí en adelante empieza toda una cadena de hechos que nos ha traído hasta acá. Primera sentencia. Bueno, mira, la primera sentencia es a propósito de una acción de nulidad por inconstitucionalidad que introduce el diputado Héctor Rodríguez ante la Sala Constitucional del TSJ, solicitando que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional con todos los parlamentarios de la oposición, solicitando el derecho de palabra o la intervención de la aplicación de la Carta Interamericana Democrática de la OEA para Venezuela. Él introduce el 21 de marzo y fast track, como digo yo, en cosa de días, como una decisión de mero derecho, por tratarse de que ellos improvisan más allá del recurso de nulidad por inconstitucionalidad que declaran nulo el acuerdo. Ellos de oficio implementan la aplicación de un procedimiento que no existe en el derecho venezolano, que es la acción de control innominado de la constitucionalidad, en virtud del cual ellos determinan que como hay violación a la Constitución, ellos de mero derecho, sin pruebas, sin alegatos, van entonces a ir a determinar el asunto sin otorgarle a la Asamblea Nacional ni el derecho a la defensa, cercenándole el debido proceso que es previsto en el 46 y en el 29 de la propia Constitución. La sentencia se produce a motu propio de la propia magistrada. No, ellos, y quien activa el juicio de nulidad por inconstitucionalidad es Héctor Rodríguez, pero además no solamente declaran la nulidad del acuerdo, sino que ellos van más allá y de oficio ejercen un proceso, un juicio que ellos han denominado control innominado de la constitucionalidad, donde ellos determinan que vista la activación de ese acuerdo y la activación de la Carta Democrática, todos los diputados que lo aprobaron han incurrido en traición a la patria, con fundamento en los artículos 128, 129 y 132 del Código Penal, que considera que es traición a la patria cuando unos ciudadanos acuden a fuerzas extranjeras pidiendo la intervención en el país. No solamente eso, considera la Corte que estas actuaciones y omisiones hacen que Venezuela se encuentre en un estado de conmoción, en virtud de la cual autorizan al ciudadano presidente de la República para que tome decisiones y ejerza poderes desde el punto de vista internacional, no solamente ante la OEA, sino ante cualquier organismo internacional, para defender ese orden constitucional. Y a lo interno, autorizan al presidente de la República que, visto el estado de conmoción y para garantizar la gobernabilidad, lo autorizan para reformar leyes, aprobar leyes, tomar decisiones civiles, penales, militares, políticas, sociales. Lo autorizan a modificar, modificar y a reformar la ley contra la corrupción, el Código de Justicia Militar, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo.
con lo cual hace reos de delito a estos diputados porque lo empata y dice que como quiera que los diputados constitucionalmente, al estar en desacato de la decisión de la sala electoral, no han incurrido en omisión parlamentaria inconstitucional, han sido contumaces reiteradamente en tomar acuerdos en contra de las decisiones del Ejecutivo, los considera entonces traidores a la patria y pueden ser juzgados civil y militarmente. Imagínate. Esto es gravísimo, esto es gravísimo porque además, más allá de interpretar el artículo 200 de la Constitución, que es clarísimo, es claro, eso no requiere de interpretación alguna, y que por cierto, en la parte infine del artículo 200 de la Constitución, cuando desarrolla la inmunidad parlamentaria, dice que cualquier autoridad que irrespete esa inmunidad parlamentaria responde penalmente. Es muy claro. Entonces los despoja y dice, ellos pueden ser juzgados por cualquier tipo de delito y reos de traición a la patria. No, y reos de cualquier delito sin necesidad de implementar el procedimiento de allanamiento de la inmunidad, que quien tiene que levantar ese allanamiento es la Asamblea Nacional. Imagínate tú, más nadie. Se dieron el vuelto, pues. Pueden Nada. llegar a apresarlos, inclusive juzgarlos militarmente, y no es necesario allanarles la inmunidad. Imagínate tú. Destruyeron esa institución. Ahora vamos con la segunda parte de la sentencia después de estos comerciales, porque esta sentencia no se detiene ahí y es la que termina dándole la puñalada al Estado institucional y a la democracia del país. Han matado la República, este TSJ, el despacho privado de Miraflores. Ya venimos con más. Bueno, amigos, de verdad muy agradecida con la doctorada que ha venido y hemos podido hablar con claridad jurídica y ojalá ustedes puedan interpretar el esfuerzo que estamos haciendo para que ustedes entiendan jurídicamente en dónde estamos metidos y por qué se han acabado el Estado de Derecho. No hay democracia, no hay patria, no hay libertad. Los propios diputados pueden ser reos de cualquier delito, de cualquiera, del que quiera Maduro, porque ya ahora Maduro se constituye como un rey todopoderoso, lo que falta es ponerle la corona. De la monarquía absolutista de las épocas del medioevo, eso es lo que tenemos traducido en Nicolás Maduro y todo su séquito. La segunda parte de la sentencia constituye cuando ya el TSJ, vista la decisión que los diputados no tienen ninguna posibilidad de desarrollar su actividad parlamentaria y son más bien delincuentes de la nación, pues el TSJ dicta otra sentencia en la cual se abroga y se asume para sí todas las funciones además parlamentarias. Sí, pero primero quiero concluir con la primera sentencia, porque la primera sentencia es copiosa y es complementaria a la segunda sentencia. La primera fue la 155, dictada el 28 de marzo, y la 156 el 29 de marzo, que es la materialización de la aplicación de la primera sentencia. ¿Por qué consideramos inconstitucional esa decisión del TSJ? Simplemente porque está habilitando legislativamente al presidente de la República, violentando la propia Constitución. La propia Constitución en derecho público es preclara, la doctrina y la jurisprudencia, que las competencias no se delegan. Las competencias están previstas en la Constitución, que es la máxima carta fundamental, la ley de todas las leyes. Entonces, ¿cómo pueden arrostrarle, eliminarle las competencias naturales? Ojo, legitimado 144 diputados por una elección masiva donde dijeron, ustedes están habilitados para legislar, ustedes van a representar al pueblo. Se la quitan y se la van a otorgar al presidente de la República. Cuando es muy clara la norma en el artículo 203 de la Constitución que para poder habilitar al presidente de la República, tú necesitas las 3/5 partes de la Asamblea y darle un habilitante como lo hizo en otrora el presidente Chávez y al mismo Maduro, que le han dado ya 6 habilitantes. La Sala Constitucional, sin necesidad de habilitación ni de activar el artículo 203, hace caso omiso porque considera que la Asamblea está en desacato y lo habilita ilimitadamente, cuando todos sabemos que la habilitante tiene un tiempo, pero además
Acuérdense muy bien que ahorita el presidente de la República está actuando con base a la Ley Orgánica de los Estados de Excepción y el artículo 338 de la Constitución, estado de excepción que se toma cuando existen circunstancias graves, políticas, sociales, naturales o ecológicas, que lo facultan durante 90 días con una prórroga autorizada por la Asamblea Nacional por 90 días más. Mis queridos amigos, el estado de excepción en base al cual el presidente está actuando y tomando poderes habilitados ha sido prorrogado 6 veces, violentando la propia Constitución. Entonces, ¿en qué concluye la sentencia? Y por eso es que es netamente inconstitucional la decisión del TSJ, que elimina a la Asamblea Nacional unos poderes que tienen un rango constitucional, que son propios, y además, vuelvo a insistir, que fueron legitimados por el pueblo. Voto. Entonces se los otorga no solamente al presidente de la República, sino que en la segunda sentencia, la 156 del 29 de marzo, dice, a propósito de un recurso de interpretación que se hizo sobre el artículo 187, numeral 24, y el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde cuando se constituye una empresa mixta, acuérdense que por la Ley Orgánica de Administración Pública, una empresa se considera mixta cuando tiene más del 51% del capital de la nación, del Estado, tiene que la Asamblea Nacional autorizarlo, suscribir un acuerdo para determinar cómo será la constitución de la empresa mixta, cuáles van a ser las ventajas especiales para la República, cuáles son las condiciones para su operatividad. Entonces, el que demanda, que son unas mujeres, los abogados de CPB, alegan que hay una contradicción allí, porque como la Asamblea Nacional no funciona, no sirve, está en desacato, le dicen a la Corte quién me va a autorizar. Y es cuando la Corte, el TSJ, dice, ante el desacato y la omisión constitucional en la que está la Asamblea Nacional, quien te va a autorizar de ahora en adelante a todos los actos autorizatorios soy yo, el TSJ. La poderosa, la supra mega hiper sala constitucional, que es la que manda. ¿Cómo es posible que 5 magistrados que no pasaron por una elección popular estén por encima de 144 personas? Perdón, de 16 millones de votos, chicas. Que fueron avalados por 16 millones de votos. Entonces, esa es la aberración jurídica, que eso no tiene no tiene ni pie ni cabeza. Y lo autorizan para que constituyan, ¿cómo es? Para que procedan a la constitución, entonces la de empresas mixtas. Y así, de ahora en adelante, preparémonos. Por eso es que esta sentencia es la más grave que se ha dictado del 2016. ¿Y por qué? Porque constituye la base a partir de la cual, el precedente histórico a partir de la cual cualquier auto autorizatorio que en virtud de la propia Constitución sea remitido a la Asamblea, el Estado soy yo, la sala constitucional es que lo va a resolver. Entonces, tiene por un lado al presidente, que está autorizado para legislar, para reformar, para hacer lo que quiera, y por el otro lado avalado por su bufete privado, que es la sala constitucional. O sea, es decir, 6 hombres dominan la vida de todos los venezolanos, que además pasamos por un estado de votación, escogimos la asamblea legítima y ellos con unos plumazos la van acabando. Pero vamos a lo que subyace. La violencia, la persecución, de ahora en adelante, preparémonos, viene un proceso de judicialización y criminalización del ejercicio de la función pública. Van a perseguir a todos los partidos políticos, van a perseguir a los diputados, van a perseguir a todos, porque van a considerar que están traicionando a la patria, que incurren en omisiones, son reos de delito, y van a generar, ¿qué? Miedo y temor. Por eso es que la población no quiere reaccionar. Señores, el país es nuestro. Ante esa aberración, nosotros tenemos que salir a la calle y decir las cosas. ¿Cómo es posible que la Facultad de Derecho de Venezuela, yo soy profesora universitaria, los colegios de abogados no estén hoy aquí donde yo estoy en esta silla, criticando esa sentencia? Nosotros no podemos avalar y ser cómplices, contumaces con nuestro silencio de lo que está pasando en el país. Lástima que la única dictadura que yo acepto es la de mi director, que ya me está llevando, y es un dolor. Comparto contigo esta angustia, y por eso es que hemos querido hacer este programa especial.
Es doloroso. Es histórico este programa porque se enmarca dentro del momento en que han matado la República. Señores, no tenemos la patria venezolana que conocimos. Tenemos un Estado gobernado por 6 hombres, 5 del TCJ, que es el tribunal privado o el despacho privado de Miraflores, y Maduro. 6 hombres están definiendo el destino, la agobiante vida de todos nosotros. Estaremos pendientes y me quedaron muchísimas cosas sobre la mesa, pero será para un próximo programa. Gracias, Ada. Me quedaron por preguntarte qué esperar, qué nos viene ahora, pero definitivamente solo los venezolanos tenemos nuestro destino en nuestras manos. Que la fe y la esperanza y el ánimo de lucha por nuestro futuro acompañen nuestros corazones. Hay que seguir adelante. No nos dejemos robar el destino y muchísimo menos dejemos muertas, así como la han matado, a nuestro país, a nuestra bella Venezuela. Los espero un próximo Porque Pasa Lo que Pasa. Chao, chao.